Vamos a seguir probando las propiedades de las leyes de inferencia. Digamos, vamos a probar en este video la propiedad 7. P si solo si Q es exactamente lo mismo que decir P entonces Q y Q entonces P. Entonces que quede claro, el si solo si juega en conjuntos la igualdad. Cuando A es igual a B, cuando A está contenido en B y B está contenido en A. Para eso es que nos va a servir esta propiedad. Entonces, esta es otra forma de definir el P si solo si Q. P si solo si Q es lo mismo que decir P entonces Q y Q entonces P. Decir P entonces Q y Q entonces P es lo mismo que decir P si solo si Q. Vamos a probar. Yo tengo mi P y tengo mi Q. Los valores posibles: verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. P si solo si Q. Entonces, la tabla de verdad de P si solo si Q. Recuerden, verdad, verdad y falso y falso, ¿no? La tabla de verdad de si solo si. Recuerden que es verdad si ambas componentes tienen el mismo valor de verdad. O sea, si ambas son verdaderas o ambas son falsas, el sí solo sí es verdad y lo demás es falso. P implica Q. P implica Q. Entonces recuerden la implicación. P implica Q. ¿Verdad? P implica Q. Falso. P implica Q. ¿Verdad? Y verdad. Y ahora Q implica P. Ahora al revés. Q implica verdad, falso con verdad, verdad, verdad con falso, falso y verdad con falso. Perdón, ese es Q implica P, ¿no? Q implica P. Verdad, verdad, falso, verdad. Y ahora con la I, que es P implica Q y Q implica P. Entonces, con la I, verdad con verdad, verdad, esta es falsa con la I, esta es falsa con la I y esta es verdad con la I. Y ahora sí, P si solo si Q tiene exactamente la misma tabla de verdad de P entonces Q y Q entonces P. Observe que estas dos tienen la misma tabla de verdad. O sea que P si solo si Q es exactamente lo mismo que decir P entonces Q y Q entonces P. Y entonces simplemente eso es una tautología. O sea, P si solo si Q, sí y solo si. P entonces Q y Q entonces P. Entonces, esto simplemente es verdad, verdad, verdad y verdad. Porque verdad con verdad es verdad, falso con el sí solo sí es verdad. Uy, perdón, un error hay ahí. Perdón, estamos en sí solo sí. Verdad es verdad con el sí solo sí, falso con falso es verdad, falso con falso es verdad y verdad con verdad es verdad. O sea que esto es una tautología. Decir esto es exactamente lo mismo que decir esto y decir esto es exactamente lo mismo que decir esto. Con eso hemos demostrado esa tautología. La número 7 en las leyes de inferencia. Ahora vamos a probar la número 8. Vamos a probar ahora estas tautologías, que es P y Q es exactamente lo mismo que decir Q y P. Y en forma análoga vamos a probar que Q o P es exactamente lo mismo que decir P o Q.
que son tautologías, o sea que simplemente esto conmuta. La tabla de verdad de la P. Entonces recordemos, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, con la I, verdad, falso, 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 tachamos estas dos y me queda esta. La de Q, verdad, falso, verdad, falso, verdad, verdad, falso, falso, y con la I, verdad, falso, falso, falso. Y observe que tienen exactamente la misma tabla de verdad. Entonces, si jugamos con el sí, solo sí, verdad con el sí, solo sí es verdad, y falso con falso es verdad. O sea que esto es una tautología. En forma análoga, si yo tengo aquí Q, verdad, falso, verdad, falso, y aquí tengo verdad, verdad, falso, falso, aquí tengo con la O, verdad, 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 falso, elimino estas dos. Con la P, verdad, verdad, falso, falso, la Q es verdad, falso, verdad, falso. Y entonces la tabla de verdad de P o Q simplemente es verdad, verdad, verdad y falso. Entonces observe que las dos tienen exactamente la misma tabla de verdad. Entonces esas dos proposiciones son equivalentes. Si usted juega el sí solo sí, ahí sería verdad, sí solo sí, verdad, verdad, verdad y falso con falso en el sí solo sí, verdad. O sea que simplemente son tautologías. Decir P y Q es exactamente lo mismo que decir Q y P, y decir Q o P es exactamente lo mismo que decir P o Q. Ahora, si yo tengo P y F, entonces tengo verdad, falso, falso, falso. Y con la I simplemente esto es falso, falso. Entonces esto es lo mismo que decir falso. Falso es falso, falso, y si jugamos estas dos, esta, con el sí solo sí, esto es verdad, o sea que esto es una tautología. P y F es lo mismo que decir F, en el sentido de falso, ¿no? Si yo tengo P o B, ¿qué es P o B? Pues aquí tengo verdad, falso, y aquí tengo verdad, verdad. O sea que esto va a ser verdad y esto va a ser verdad. O sea que esto va a ser equivalente a verdad, ¿no? Verdad, verdad, y con el sí solo sí, esto es verdad, verdad. O sea que esto es una tautología. P o B es exactamente B. Y si yo tengo P o F, esto es exactamente P. Verifiquemos. Esto es verdad, falso, falso, falso. Esto es verdad, esto es falso. Eliminamos esta y eliminamos esta. Escribimos la P que es verdad o falso. Y con el sí solo sí, verdad con verdad es verdad. Y falso con falso es verdad. O sea, P o F es exactamente P. P o B es exactamente B. P y F es exactamente F. Si yo tengo, por ejemplo, P y B, ¿qué sería P y B? P y B. Eso es exactamente P, ¿no? Probémoslo. Verdad, falso, verdad, verdad. Con la I esto es verdad y esto es falso. Pero con la P es verdad, falso, entonces borramos esta y me queda verdad con verdad, verdad y falso con falso, con el sí solo sí, verdad. O sea que P y B es lo mismo que P. Y en forma análoga se prueban las demás proposiciones que sean de la misma forma. Espero que haya quedado muy claro cómo se está probando o cómo se prueba que un enunciado es una tautología, que un enunciado es verdadero utilizando tautologías. Hasta la próxima y muchas gracias.